Hola, hola, bienvenidos al desarrollo del ejercicio número 36 del modelo de la prueba de transición de matemática para el proceso de admisión 2022. La pregunta 36 dice así: una persona apoda un madero de 5 metros, ¿ya? De 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Es el rato que nos dan, es de 4 metros. Se cambia la posición del madero en la pared, desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, ¿ok? ¿Cómo se representa en la siguiente figura? O sea, el madero estaba en la posición en la cual se ve este madero transparente, ¿cierto? Y lo que se hizo es que este madero estaba apoyado en un muro y se bajó 1 metro. O sea, desde este punto, ¿cierto? Hasta acá se bajó justamente 1 metro. ¿Ok? Entonces lo que nos preguntan es cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial. Bueno, tenemos que examinar la figura. Nos dicen que el madero mide 5 metros. Por lo tanto, esto se va a mantener constante. Acá tenemos que entender la figura como dos triángulos, rectángulos. ¿Por qué? Porque está apoyado en una muralla, ¿cierto? Y la muralla, generalmente, ¿cierto? Tienen que ser perpendiculares al piso. Por tanto, y de hecho acá lo indica en el dibujo que es perpendicular. Así que podemos hacer dos triángulos. El triángulo 1, ¿cierto? Es el triángulo 1, vamos a trabajar acá, es el que forma el madero desde su posición inicial, antes de que sea trasladado 1 metro hacia abajo, ¿cierto? Ese es el triángulo 1. Entonces vamos a dibujar cómo era antes de ser trasladado. ¿Cómo era? Bueno, en este caso tenemos un triángulo rectángulo, siempre en los dos casos van a ser rectángulos, y la hipotenusa sería el madero, por lo tanto la hipotenusa sería 5. ¿Y qué pasaría acá? Fijémonos en en el que estamos viendo ahora, en el madero en que la posición inicial estaba ahí. Tenemos ese lado y tenemos este lado de acá. Entonces, sabemos que este mide 5, ¿cierto? El que está acá es 5, porque es la posición del madero antes de ser bajado 1 metro. Entonces, este es 5. ¿Y este cuánto es? Bueno, sabemos que este espacio de acá es 1 metro, pero ¿cuánto es esto que falta? No lo sabemos, por lo tanto, vamos a denominarlo como X, ¿ok? Esto que falta acá es X. Y bueno, el que está aquí son 4 metros, así que ese ya está dado. Entonces, vamos a copiar esto mismo acá para poder hacer el cálculo de una manera mucho más clara. Entonces, es 5, además de 5 es 1 más X, que es este lado, y 4 metros, ¿ok? Vamos a borrarlo para que no nos distraiga. Esto era solo para explicar, entonces ya, este es 5, este es 1 más X, y este es 4, ¿ok? Entonces, bueno, este podríamos resolverlo rápidamente, ¿cómo? Nosotros conocemos los tríos pitagóricos, que siempre se van a cumplir. ¿Y qué dice el trío pitagórico? Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? De lado 5, o sea, de hipotenusa 5, perdón, ¿ya? Y un lado mide 3, el otro va a medir 4. O al revés, pues si uno mide 4, el otro va a medir 3. Eso siempre se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Recordemos que para un triángulo rectángulo la fórmula es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. Y fijémonos acá, 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que es 16, con el 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, vamos a seguir aquí abajito, es 25, 4 al cuadrado es 16, y 3 al cuadrado son 9. 16 más 9 es 25, justamente lo que es acá. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo que tiene de hipotenusa 5 y un cateto mide 4, el otro sí o sí va a medir 3. Esos son los tríos pitagóricos que de repente es súper bueno aprendérselos, porque nos sirven para ahorrarnos muchos cálculos. Entonces nosotros ya sabemos que este que está acá mide 3. Todo esto que está acá mide 3. ¿Ok? Todo eso mide 3. Entonces, pero acá dice que mide 1 más x. Por lo tanto, 1 más x va a ser igual a 3. Porque nosotros sabemos que esto tiene que medir 3. Y esto va a implicar, si corremos este 1 hacia el otro lado, que x va a ser igual
A2. Entonces ya sabemos la medida de X. Habíamos dicho que esto era X, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, que era X, y nosotros ya sabemos que es 2. ¿Ok? Bueno, es el primer paso. Ahora viene el último paso para encontrar la solución. Porque lo que nos preguntan es, ¿cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? O sea, lo que quiere saber, ¿cierto? Es cuánto se movió este madero, o sea, esta distancia de acá. El madero estaba aquí, ¿cierto? Estaba acá, y ahora terminó acá, en este otro puntito, del puntito A al puntito B. Entonces queremos saber cuánto mide esa distancia, cuánto se deslizó, ¿ok? Cuánto es la distancia de A hasta B. ¿Ya? Y en vez de poner AB, le vamos a poner I, ¿ok? Bueno, dijimos que habían dos triángulos, el inicial y el segundo, que era cuando ya el madero se deslizaba, y vamos a dibujar acá un triángulo, pero aquí, así vamos a hacer acá. ¿Y cuál es ese triángulo? Vamos a marcarlo acá, para no confundirnos. Una vez que el madero se deslizó, tenemos este madero que está acá. Aquí, aquí y acá. Entonces, ese es el triángulo que forma este nuevo madero. Otro triángulo rectángulo. Y fijémonos bien, tenemos un cateto que mide 2, que lo acabamos de calcular. Tenemos este otro cateto que mide 4 más i. Y tenemos este que es el madero mismo, que mide 5, porque siempre se va a mantener, porque es el madero, es la medida de esto, siempre se va a mantener. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un triángulo de cateto 2, de hipotenusa 5, y de del otro cateto va a ser igual a 4 más i. ¿Ok? 4 más i. Ahí vamos. 4 más i. ¿Por qué 4 más i? Porque es todo este triángulo que está acá. De aquí hasta acá mide 4. Y esta diferencia le denominamos i, puede ser cualquier letra. ¿Ok? Entonces nosotros, al saber el valor de i, vamos a saber inmediatamente cuánto se desplazó. Porque esto es lo que se desplazó, de acá hacia acá. ¿Ok? Se movió, fijémonos. De cómo estaba hasta esta otra posición. Eso se movió. Entonces al saber i nos va a indicar el valor del desplazamiento. ¿Ok? Con respecto a su posición inicial. Entonces simplemente calculamos i mediante Pitágoras. Entonces, bueno, nos queda que 5 al cuadrado, que es 25, vamos a escribirlo al tiro para ahorrarnos cálculo, es igual a cateto 1 al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4, más el otro cateto al cuadrado, que es 4 más i al cuadrado. Bueno, queda 25 menos 4, nos da 21, y este 21 va a ser igual a 4 más i al cuadrado. Pasamos restando el 4, por eso nos dio 21. 4 más i al cuadrado, un cuadrado de binomio, ¿cierto? Sería el primer término al cuadrado, que es 16, más 2 veces el primero por el segundo, que es 8i, ¿ya? Y por último, i al cuadrado, que es el segundo término al cuadrado. Entonces, lo que hacemos acá es pasar, vamos a igualar a 0 y vamos a pasar vamos a restar, o vamos a pasar este 21 al otro lado. Entonces lo que nos va a quedar, que, bueno, i al cuadrado, más 8i, más 21, ¿cierto? Lo pasamos al otro lado, lo pasamos acá. Entonces sería 16 menos 21, o sea, nos queda un número negativo. Y eso serían 5, porque 16 menos 21 es menos 5, perdón, porque el 21 es mayor. ¿Ok? Bueno, y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Y bueno, acá no podemos factorizar, porque no hay una factorización para este caso, pero vamos a agrandar un poquito más la hoja para poder hacer el cálculo. Ahí sí. Lo que sí podemos ocupar la fórmula, ¿cierto? La fórmula para encontrar las soluciones ¿cómo se llama? A las ecuaciones de segundo grado, que es la famosa fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. No sé si la recuerdan. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, y todo eso dividido en 2a. ¿Cuáles representan los A, cuáles representan el B y cuáles representan el C? Bueno, el A es todo lo que acompaña al X al cuadrado, o sea, en este caso, Y al cuadrado, todo lo que acompaña a la variable elevada al cuadrado.
acá no hay nada, o sea, en el fondo es un 1 que multiplica al i cuadrado. Por tanto, el a es igual a 1. El b es todo lo que acompaña a la variable que no está elevada al cuadrado, o sea, la variable solita, que es en este caso es 8, por tanto b es igual a 8. Y c es la constante, o sea, el número que no tiene ni x, ni y, ni una variable, sino que un número constante, que en este caso es 5. Entonces ya tenemos esos tres valores, tenemos a, tenemos b y tenemos c. Por tanto, esto de acá, reemplazando, tenemos menos 8, más menos la raíz de b al cuadrado, que es 64, porque 8, b es igual a 8, y 8 al cuadrado es 64, menos 4 por a, o sea, 4 por 1, por c, y acá le puse 5, perdón, y es menos 5, un error, ahí sí, menos 5. Entonces, 4, que es positivo, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 5. Y todo eso dividido 2 por a. Hoy quedó medio. Dividido 2a. Y 2a es 2 por 1, así que es 2. Bueno, esto es igual a menos 8 más menos la raíz de 64 menos 4 por 1 por menos 5. O sea, menos con menos da más, y 5 por 4, 20. Y esto pasa a ser positivo, o sea, 64 más 20. O sea, 64, 64, 84. Y eso dividido en 2. Bueno, esto lo podemos escribir, vamos a continuar acá, como menos 8, más menos la raíz de 21 por 4. 21 por 4, ¿por qué? Porque 21 por 4 es igual a 84. Y todo eso partido en 2. Y esto es igual, ¿cierto? Ese 4, como es cuadrado perfecto, lo sacamos afuera de la raíz y nos queda menos 8. Más menos, raíz de 4 es 2. 2 por la raíz de 21, partido en 2. Y esto lo podemos escribir como menos 8 dividido 2, más menos la 2 veces la raíz de 21 partido en 2. ¿Ok? Entonces esto, no alcanza el espacio, eso va a ser igual a menos 8 dividido 2 es menos 4, y más menos, este 2 se me da con este 2, la raíz de 21. Entonces tenemos dos soluciones, una con más y otra con menos. O sea, vamos a ver si se puede expandir un poquito más. Nos siguió faltando espacio porque este es un ejercicio que demanda un poquito más de cálculo que los otros que vimos recientemente. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos dos soluciones. Tenemos en este caso es un i, ¿cierto? No un x. Un i sub 1 que nos da menos 4 más raíz de 21. Y el i sub 2, que es la otra solución, un menos 4 menos la raíz de 21. A ver, si estamos hablando de medidas, si estamos hablando de una magnitud, no puede ser menos 4 menos raíz de 21, porque esto es una magnitud negativa, entonces no puedo decir mide menos algo. O sea, es ilógico. Así que, si bien es una solución a la ecuación de acá, lo que para este contexto no nos sirve, porque estamos hablando de un número negativo, así que lo descartamos inmediatamente. Y la solución para este caso es menos 4 más raíz de 21. Y fijémonos bien, acá, esto está en metro, ojo, entonces justamente acá está escrito al revés, que es lo mismo, menos 4 más la raíz de 21. Y por tanto, la alternativa para el ejercicio 36, ¿cierto? Es la alternativa que se encuentra en la A.